Bueno, de nuevo aquí, que el otro día falló internet. Bueno, Sí, nos gustaría para empezar que nos contaras quién es Pablo Pineda, la verdad. bueno, a ver, Pablo Pineda, pues es un malagueño, el pequeño de 4 hermanos, Ujú, cuya educación, cuya singladura ha sido larga, en tiempos mucho más difíciles que ahora, sin duda alguna. Pero en mi familia, contracorriente de aquella época, siempre ujú, pensaban en que yo, pues, tenía que ser como el resto de mis hermanos. Mm, Y eso, pues, y a partir de ahí comienza una confianza grande en mí, en lo que podía hacer, y empezaron a estimularme de manera natural, ¿no? Es ujú, natural en mis hermanos, con lo cual esa caña, que es la que me han dado siempre y que me siguen dando mis ujú, hermanos, pues gracias a eso estoy aquí, ¿no? O sea, gracias a Dios estamos en formación y gracias a Dios estoy aquí contigo ahora, ¿no? ujú. Esa confianza, ese sortear, hacer la gran pregunta que es ¿y por qué no? Eso ha hecho que ahora mismo estemos juntos, ¿no? Bueno, me gustaría saber entonces un poquito cómo recuerdas tu niñez, lo que Oh, recuerdes. pues recuerdos muy bonitos, desde luego, Borja, porque eh, porque primero la familia perfecto, además yo, mira, la familia materna que vive en Valencia, en la Comunidad Valenciana, Ujú. tenía muchos primos y era perfecto. Y luego en el colegio, a pesar de los problemas, de las dificultades de aquella época, pero yo enseguida me hice amigos. Y eso, y en Benín es tan fácil hacer amigos. Sí, bueno, ahora nos meteremos en temas de profesores, ¿vale? Sí, Que es uno de los temas que me por eso, interesa mucho saber. claro, por eso digo que mi niñez, una niñez feliz, una niñez muy feliz, lo que tengo magníficos recuerdos, ¿no? Ahora cuando escucho la música de aquella época me pongo ñoño. Buena música. Sí, La verdad que una música muy buena, casi de los 80. sí, la verdad que en mi casa siempre ha habido música, ¿eh? En mi casa siempre ha habido prensa, siempre ha habido acceso a la cultura, son muy especialmente importantes en estos temas, Ujú. ¿no? Siempre ha Oye, habido y música. hablando de música, yo te quería preguntar a ti una cosa un poco fuera del guión. Tranquilo. ¿A ti tu familia te estimulaba con música clásica o algo de Pues, eso? pues sí, señor. De hecho, la mejor época que tuve en ese tema fue cuando mi padre fue jefe de personal de sala del Teatro Municipal ¿Mm? Miguel de Cervantes de aquí de Málaga, ¿no? Iba a todo lo que música clásica, escuchaba ópera, ballet, teatro clásico, o sea, culturalmente también mi familia, mis padres en ese sentido, me dieron muchísimo sustento, mucha cultura, ¿no? Ujú. Y la verdad que fue una época maravillosa, aunque sí es verdad que era demasiado joven para captar toda esa cultura tan vasta, ¿no? Sí, no, sí, sí. Pero bueno, la verdad que me vino muy bien conocer a los grandes clásicos. También era dos de mis hermanos mayores cantaban en un coro. Mm. O sea, la parte de la música clásica, pues en mi casa había mucha cultura en ese sentido, clásica, y me la imbuyeron. Mm. No, o sea, eso es lo mejor. Por lo que yo sé con mi hermano, Sí, le relajaba mucho cuando de todo, porque de pequeño era hiperactivo, se ajá. relajaba con música clásica. Hombre, la verdad que la música clásica es una música relajante, ¿no? Mm. Estudiar con música clásica es más complicado. Sí, la Porque verdad que sí. te relaja tanto.
Ya Bueno, no sabes, ya te duermes y digo, ¿qué estoy haciendo? bueno, vamos a seguir. También me interesaría un poco saber si únicamente por el tema de ser una persona especial, síndrome Sí. de Down, eh, si en tu época de juventud has sufrido en algún momento algún tipo de distancia social por ser únicamente alguien con síndrome de Down. Tuve a discriminación, ¿no? A distancia social, discriminación, ¿no? Sí, un poco sí. Que no me gusta esa palabra, pero sí. Bueno, a ver, a todos nos discriminan, ¿sabes? No solamente por ser síndrome de Down, ¿no? Si no eres síndrome de Down es por ser mujer, si no es porque eres mayor, si no, es que somos una sociedad demasiado discriminatoria en ese sentido, ¿no? Sí. Sí, es verdad que más que en mi juventud, a ver, yo tuve dos tipos de discriminación según qué época. Uno fue en el instituto, solo fue un curso, que era un poco el antecedente hiper remoto del bullying, que era el ninguneo, que era lo que se hacía en aquella época. O sea, no hacerte ni caso. Y se pasa mal. La cosa Claro. como son, cuando no te hacen caso, porque a mí, yo distingo dos tipos de soledad. La que me, ¿cómo te digo? La soledad que yo escojo, La que esa buscada, es la, que esa es la placentera, sí. y la de la, sociedad, la soledad impuesta, que es la indiferencia. Y esa es la peor. Y esa es la que sufrí en segundo debut en el instituto, ¿no? Solo fue un curso, pero sí fue un curso en la que me curtí. Siempre saco el punto de vista positivo, ¿no? Ese es lo mejor. O sea, al final, cuando tal, demuestra a la gente que por tus propios méritos tira adelante. O sea, Claro. así es como han cambiado mucha gente. O sea, Además, me curtió en el sentido de que por fin me había salido de la urna del colegio en el que todo era happy, happy. Entonces, por fin embarqué en la sociedad, en esa sociedad tan discriminatoria, y me topé con ella. Y digo, bueno, pues nada, pues, habrá que lidiarlo, mira, habrá que y lidiarlo. Y luego en la universidad sufrí otro tipo de discriminación, y es el ser uno más. Cuando dicen, ay, ¿qué es uno más? Cuidado con ser uno más, porque se sabe lo que implica, ¿no? la misma esfuerzo para todo el mundo. No, ¿No? el ser uno más significa pasar totalmente desapercibido. O sea, como eres uno más, forma parte de la decoración. Entonces, claro, eso también es un tipo de discriminación, ¿no? O sea, es decir, vale, está ahí, pero ya está. O sea, no quiero ir más allá. Entonces, es que el problema es que no había feeling entre los universitarios y yo. Éramos compañeros, hacíamos trabajo en equipo, ¿vale? Pero a la hora de pasar esa amistad, esa línea que tú lo sabes muy bien, entre el compañerismo y la amistad, Sí. al pasar esa línea, ya dijeron, para atrás. Mientras Pablo no del primer paso, yo para atrás. Y a eso me negué. O sea, a eso me negué. Porque siempre, la persona con discapacidad, tenemos que dar siempre el primer paso. Y ahí hubo un choque de trenes muy grande entre ellos y yo, entre la sociedad universitaria de los 90 y yo. Entonces, claro, pues no hubo. Era otra forma de discriminarme. Es decir, ven tú, porque yo no voy a ir. Y de ser parte de esa decoración universitaria, pues, les digo que hay dos tipos, el ninguneo y el pasar desapercibido. Pues, bueno, yo entonces que hemos hablado un poco de todo. Te iba a hacer varias preguntas en las que Sí, hemos dime. hablado al mismo No, no, tiempo. dime.
porque yo te quería preguntar cómo fue un poco la, la época de instituto Sí, a nivel de integración hacia tu persona por parte del profesorado. vale, esa es otra parte. Esa es otra parte. Estamos hablando de los primeros 90. Yo tengo el curso 89-90 y a pesar de la dificultad, había muchísimas dificultades. ¿Qué pasó? El profesorado del instituto estaba dividido en dos bandos. Unos que querían que yo estuviera y otros que no. No había esa unanimidad que hay ahora. ¿Qué hicieron? Algo que cuando digas te vas a quedar flipando. Votaron mi admisión en el instituto. ¿Cómo? Madre mía. Sí, votaron. Claro, estamos hablando del año 89. Claro, era una época en que todo lo que hay ahora, en todo lo que es la inclusión, era poco menos que ciencia ficción. Entonces, claro, ¿qué pasó? Pues tuve la gran suerte, ese ángel que dice mi madre que tengo, tuve ese ángel, esa suerte de que por casualidad de la vida, dijeron que sí. Ahí se ve, o sea, había dudas, había muchas dudas en aquella época, muchísimas. Y al final, mira, entré, aunque eso sí, yo conociendo a mi padre, conociendo a mi madre, ellos no se iban cada de brazos cruzados. O sea, si se hubiera decidido que no, mi madre en plan Juana de Arco la lía y grande. Claro. Y más que antiguamente había una gran sobreprotección. Sí. Date cuenta que además, en la misma época en que yo pude entrar en el instituto, una niña con SIDA, Monse Sierra, que también era malagueña, pues no la admitieron en el instituto. O sea, incluso tuve suerte de ser síndrome de Down, porque en aquella época el SIDA era un tabú. Entonces, claro, tuve suerte. O sea, a veces tenía una discapacidad, u otra, una condición, u otra. Dicen, bueno, venga. O sea, a veces No, sí, la verdad que es muy interesante, o sea, y es que hay veces que por suerte en algo hemos evolucionado con los sí, temas bueno, de discapacidad. sí, poco a poco hemos ido cambiando, los colegios ya lo Poco. están. Y a partir de ahí el profesorado empezó a querer conocerme, yo me hacía conocer, porque es verdad que yo era el típico que levantaba la mano, y eso ya me hacía un poquito conocer Diferente. entre el profesorado, ¿no? Y eso les gustaba, que hay que levantar la mano, que fuera el down y que levantara la mano, eso les gustaba. Entonces, bueno, pues poco a poco lo fui camelando. Ahora, eso sí, por supuesto, en toda aquella época, jamás les temblaba la mano a la hora de que tenían que suspender, me suspendían. Claro. No había ningún tipo de favoritismo. Ahí don Miguel López Melero, que fue un mentor, mi gran mentor, y el que hizo que al final entrara en el instituto, dijo, con Pablo no hay favoritismos. Y pasó igual en la universidad, ¿eh? O sea, nunca me han pasado la mano, jamás. O sea, me lo que nada puso. Sí, sí. O sea, como te decía el otro día, al final haz que haya mucha gente con tu propio mérito y con tu trabajo y esfuerzo. O Sí, sea, al claro. final, por eso también me interesaba el otro día Sí, preguntarte, y te lo puedo preguntar hoy, sí. ¿cuánto tiempo dedicabas a estudiar? Porque al final todo lo que has estudiado ha demostrado mucho a la gente, Sí, mucho, claro. mucho más que a la gente incluso de, se dedican a impartir clases en centros de educación especial y tal. O sea, Ya. eh, sí que es verdad que es un poco injusto decirlo, pero has conseguido mucho más que a nadie dentro del mundo del síndrome de Down.
Ya. Bueno, vamos a ver, ¿cuánto tiempo dedicaba al estudio? Pues dependiendo de la etapa en que estuviera, ¿no? En el colegio en aquella época era horario partido, con lo cual sería a las 12:30, estudiaba algo, comía y volvía al colegio a las 5, ¿no? Y luego toda la tarde, cuando acabábamos a las 5:30, pues llegaba a casa y me ponía a estudiar hasta las 9 de la noche. Para mí la hora de telediario era el punto de inflexión, ¿no? Luego en el instituto pasó exactamente igual. Toda la tarde me la pasaba estudiando, ¿vale? Pero toda. O sea, de telediario a telediario. Eran los tiempos que dedicaba al estudio. Y en la universidad prácticamente igual, también. O sea, siempre me he dedicado, a mí me gusta estudiar de día, no de noche. A mí el día me da como más energía a la hora de estudiar. Yo creo que es mejor. Yo que no lo veo, a la gente de sensibilidad, con los ojos pegados, se van de 5 tazas de café, que quiere que te digan. No, no. Eso no es bueno. A ver. Además, yo estudiaba todos los días. O sea, no soy No, eso es lo que voy a hacer. Vale. ¿Qué es lo que te dice a ti hacer magisterio, Pablo? Bueno, pues mira, justamente estaba hablando antes de don Miguel López Melero. Yo, de pequeño, quería hacer muchas cosas. Desde luego me empezaba la información, porque además me sigue gustando, quería ser periodista. La historia me encanta, desde bien pequeño. Quería ser historiador. Yo quería ser abogado. Dirás, ¿por qué abogado? Por el gran componente interno que tengo de la justicia social, ¿no? O sea, eso ya lo tenía dentro. Ese ser defensor de causas perdidas siempre lo he sido. siempre lo he tenido, ¿no? Entonces, y este hombre, don Miguel Pérez Melero, me dijo, a ver, Pablo, mira, el periodismo está muy bien, pero es muy duro. Ahí te van a dar hostias hasta el carnet de identidad. Y no te digo nada en el derecho. Entonces dice, creo que para ti es mejor. Y la historia como hobby te sirve. Es mejor que hagas magisterio, porque te gustan los niños, y es cierto, me encantan los niños. Y así puedo hacer educación especial. Y me convenció enseguida, ¿no? A mí y a mis padres, ¿no? Porque la verdad que era un magnífico camino. Porque sí es verdad que meter la justicia social en el derecho o en el periodismo es más complicado. Bueno, la verdad. Mientras que en el magisterio lo tenía más fácil. Entonces yo ya empecé ahí ese camino social que tengo. Luego hice psicopedagogía, con lo cual, en ese sentido, pues tengo esa parte, ¿no? O sea, tiene la carrera de magisterio y la de psicopedagogía, entonces. Sí, me quedan unas cuantas asignaturas, 4 exactamente. Yo digo ya, me quedaban, porque ya sabes que las humanidades desaparecieron, la psicopedagogía desapareció como carrera, planes educativos han salido como si fueran churros, todo ha cambiado desde hace 20 años y ya pues la dejo ahí, en el limbo. Soy uno de los muchos famosos que han dejado sus carreras para dedicarse al cine. Sí, bueno, ahora hablaremos del tema del cine, pero sí me resulta interesante eso que dices del cambio de carrera ¿Vale? para meterte en el cine. O sea, Es que hay tantas leyes educativas y digo, bueno, ¿cuándo habrá una? Buena pues, y definitiva. Digo, pues mira, hablando de educación, como sabes, sí, y hablábamos la semana pasada, hasta que se cortó,
Sí. Te preguntaba por el tema de la integración de niños con síndrome de Down en colegios públicos o privados. Claro. Pero aparte de eso, yo me gustaría meterte la siguiente pregunta. A ver, Y es, perdón. ¿qué opinas de intención de cierre por parte del gobierno de los colegios de educación especial con el tema de la ley CELA? A ver, ahí hay mucha tela que cortar. Sí. ¿Tú has visto que algún centro de educación especial haya cerrado? De momento no, pero que... No. A ver, te digo esto porque muchas veces el segundo partido de la oposición mete demasiado miedo. Nunca se van a cerrar los centros de educación especial. Es falso. ¿Sabes por qué? Porque hacen falta. Los centros de educación. ¿Tú crees que un gobierno puede dejar a miles y miles de centros de educación especial como hay en España en la calle? Eso sería inhumano. Te digo que siempre van a haber centros de educación especial. Siempre. Porque claro, yo he viajado muchísimo. Y he ido a muchísimos centros especiales. Y a muchísimos centros de educación especial. Y están felices de estar allí. Y sus padres están contentos porque allí tienen un refugio. Entonces, le digo que esos discursos catastrofistas y de miedo que se hizo cuando entró la ley CELA eran discursos vacíos. ¿Y eso hace cuánto ya? Un tiempo. Un tiempo. ¿Se han cerrado algunos? No. O sea, era puro miedo, puro mensaje de miedo. Y eso es lo que yo le dije una vez, porque me llamó Bramber Mendizábal de la Sexta, y me hizo la misma pregunta que tú me acabas de hacer. Entonces, no lo van a cerrar. No lo van a cerrar porque los centros de educación especial son un puente. Es que tienen que existir. O sea, no pueden desaparecer. Tienen que existir. Porque porque la mayoría de las personas claro, por desgracia, vamos a decirlo así, la mayoría de síndrome de Down no van a llegar como he llegado yo. No, por desgracia no van a llegar. Y tienen que tener un sitio para... No, sí, sí, sí. Claro, y además ese sitio yo lo concibo no como algo finalista, que es lo que se hace ahora. Ahora el sitio de educación especial ha sido el fin, el objetivo de la gente con síndrome de Down o con discapacidad intelectual. Y digo, no, es un medio, es un instrumento para que la empresa se vaya adaptando y empiece a haber una inclusión laboral. Que por eso estoy trabajando en Fundación Areco. Entonces, es que todo es un eslabón. Pero no se puede decir, no se puede ir diciendo por activa y por pasiva, manifestándose por la calle con relaciones de la Frente de Educación Especial. Que ya le está dando miedo a esos padres, mayores la mayoría, de gente con síndrome de Down, mayores que yo, pues yo tengo 47. ¿Qué hacer un señor síndrome de Down con 50 y con 55 años? ¿Tú crees que un gobierno que se precie lo va a dejar en la calle? Pues si no la dejé. No podemos caer en eso. Yo creo que en educación le dicen muchas cosas y no todas son verdaderas. Sí, bueno, pero ahora mismo con este gobierno no te puedes fiar demasiado, ¿eh? O sea, Ya, bueno, eso es verdad. bajo mi punto de vista, aunque no me gusta meterme en temas de política porque no creo que No, sea. pero es bueno que la gente sepa que la Frente de Educación Especial sigue existiendo. Claro, claro. ¿Vale? Que es que nos gusta mucho, a los españoles nos encanta magnificar, nos encanta exagerar. Que el gobierno es como es, pues como todos los gobiernos del mundo. Hijo. ¿Tú crees que el español es el peor?
No. Vete a Italia, a ver qué dice de su gobierno. Dime cómo están ahora que ha dimitido hasta el primer ministro. O en Francia. Sí que todos los gobiernos son iguales. Y es que es la democracia, que es el régimen menos imperfecto que hay. Pues sí. Bueno, vale, a ver. Como ya hemos hablado de temas de educación especial y todo eso, y ahora me gustaría ir un poco más a lo personal, Vale. A ver. ¿vale? Para empezar, para Pablo Pineda, ¿cuál sería la correcta definición de la palabra discapacidad? Uf, es difícil, porque la palabra discapacidad ya en su mensaje, en su palabra, Sí. no existe inclusión. Porque el dis ya te está diciendo que es menos capacidad. Sí. Y yo, ¿qué quiere que te diga? Si empezamos a decir todas las capacidades que tenemos, podríamos estar aquí hasta el día del juicio final. Es verdad, son conceptos muy relativos, ¿no? Al final, todos tenemos nuestros defectos, todos tenemos nuestras discapacidades, hay cosas que sabemos hacer, cosas que no, todo es uno. Entonces, al final la discapacidad se usa mucho ahora para el lenguaje oficial, el lenguaje de Fundación Mareco, los organismos educativos supranacionales, vale, es la palabra oficial. Pero sí es verdad que cada uno tiene distintas capacidades. Y es verdad, tú no tienes la misma capacidad que yo, o la misma capacidad que Marta Martín. O sea, al final cada uno tiene distintas capacidades. Yo creo que si el DIS significa distintas capacidades, ya sí. No, mira, yo por ejemplo, a mí me gusta definir la palabra discapacidad como la peor discapacidad es la de no darse cuenta de que todos somos iguales. Sí, esta es la peor, sin duda alguna. Pero, en ese sentido, un bicho llamado COVID-19, Sí, bueno. lo conoces, ¿no? Sí. No me ha tocado, A mí tampoco, pero sí es pero verdad, sí lo conozco, sí. pero sí es verdad que COVID-19, lo que acabas de decir tú, lo ha hecho ley. Y es la vulnerabilidad del ser humano. Eso es cierto. O sea, el COVID ha acabado con todos los prejuicios de clase, con todo tipo de estereotipos, ¿no? Pero Sí. vais a enfermar todos. Que hay pobres, ricos, mujeres, hombres, da igual. No hace distinción. Y eso es lo que y eso es lo que hemos cambiado. Nadie, o sea, la peor discapacidad que existía en este país, que era lo que tú has dicho, eso se lo ha cargado los COVID. Y la verdad que me encanta que el COVID haga algo bueno por nosotros en ese sentido, ¿no? Que nos ponga a todos en la misma línea. Todos somos vulnerables. Sí, en ese aspecto sí. Vale. Y no te digo nada, el cambio climático también nos ha igualado a todos, ¿eh? También. Vale, a ver. Te he dicho que te iba a preguntar sobre el tema del cine. Venga, pregunta cine. Eh, Tengo varias preguntas sobre Ah, temas de cine. Vamos preparo. con la primera. Me estoy preparando. Has sido protagonista en una película Sí, que fue ganadora de una Concha de Plata. sí, señor. ¿Cómo recuerdas la integración hacia lo que es la película por parte del director? ¿Y cómo recuerdas el rodaje? Lo que te acuerdes. A ver, vamos a ver. Ahí hay mucho. Te voy a contar cosas muy buenas, ¿no? Porque, ¿por qué? Primero, los dos directores, uno de los directores tiene una hermana con síndrome de Down.
Y esa fue una de las claves por las que pensé en hacer la película. Julio Medem, el productor, también tiene una hija con síndrome de Down. Pero esa integración de la que tú me preguntas de los actores, por supuesto que una integración plena. Pues fueron ellos los que quisieron que yo hiciera la película. No, maravilloso, maravilloso. O sea, sé lo que hay que... Las dudas provinieron de mí al principio. ¿Por qué? Está claro. Yo formación actoral, cero. Yo no he estudiado para actor, con lo cual pues, tenía muchas dudas y al principio decía que no. Hasta que un día me hicieron una pequeña prueba y entré del tirón. Yo digo, wow. Ahí es cuando me di cuenta que tenía ahí una cosa en el cuerpo que me pedía cine y yo no sabía que estaba. Estábamos hablando de cómo fue lo de tu iniciación en el cine, cómo recuerdas el rodaje y todo eso. Bueno, la verdad que el rodaje fue una época maravillosa. La verdad que Lola Goya es magnífica. Y fue una época en la que yo cuando veía los rodajes tan impersonales, tan fríos, cuando yo llevaba uno de los rodajes, pues era todo lo contrario. Éramos como una gran familia, ¿no? Todos éramos súper amigos, lo compartíamos todo. O sea, fue una experiencia magnífica, me lo pasé muy bien haciendo la peli, ¿no? Es duro, es largo, las cosas como son, pero lo pasé muy bien. E hice un montón de amigos, los propios directores, ahora seguimos siendo grandes amigos, ¿no? Y cuando me ven algunos de aquella época, ¡hombre, Pablo! O sea que en ese sentido mi experiencia fue estupenda. La verdad es que me lo pasé muy bien. Y fíjate, o sea, disfruté haciendo una peli, ¿no? No es fácil encontrar un equipo tan bueno y tan especial como me tocó a mí, la verdad. No, bueno, por lo menos. A ver, ahora, siguiente pregunta relacionada con el cine. Dime. Si te dicen que van a sacar una película sobre la vida de Pablo Pineda, pero que pones tú el título, ¿cómo se llamaría tu película y por qué? Esa es buena. Bueno, yo le llamaría a esa película. Ya sé que una que es de otra película no se lo voy a poner, aunque le envíe muy bien. Pero yo le pondría más bien. Estoy pensando. Dame un poquito de vuelta. Piensa, piensa. La llamaría. Ay, espera, estoy dándole vueltas un poquito. Me has dejado colocado, que lo sepas. Vale, bueno, estaba dentro del guión, ¿no? Sí. Sí, pero vaya, es buena, es buena, es buena. Yo le pondría el resto de la superación, sin duda alguna. ¿Cómo te diste, perdón? El reto de la superación. Creo que sería un buen título para la película, ¿no? Yo creo que... ¿Por qué? Pues porque desde luego superarse, tal como lo he hecho, fue un reto, sin duda alguna, ¿no? Un reto complicado, con escollos, con obstáculos, pero también con magníficos momentos. Y yo creo que ahí los retos de la superación humana, al final, ¿no? Sería el título, ¿no? Porque el humano es el que lucha contra los prejuicios que los tiene. Porque yo tengo también prejuicios. Todo eso estaría muy bien en la peli, ¿no? Sí. Vale, mira. Con más cosas que te quiero preguntar yo a ti. Si pudieras entrar en política,
¿Qué aspectos, cambiarías en lo que se refiere a políticas sobre discapacidad? Esa es una buenísima pregunta también. Antes te he hablado un poco de la ley de educación, ¿no? Sí. Y creo que esa es una de las claves. Ujú, Hacer una ley consensuada en la que se implica a todos los agentes, padres, profesores, consensuada con los partidos políticos, debe una ley de Estado, y consultar a los expertos. O sea, ujú, ¿por qué se tiene que dictar una ley educativa solamente desde los despachos? Que sabe educación son los pedagogos, que sabe educación son los profesores. Habrá que consultarlos con ellos. O sea, no se consulta con ellos. Yo creo que ese es uno de los temas más importantes en cuanto al tema de discapacidad en educación, ¿no? Y luego, también, yo lo que haría también es, como he dicho antes, otra cosa muy importante que también he dicho, y es el hacer esos centros de educación especial siendo un puente para la inserción escolar. ujú, O sea, que no acabe ahí, sino que forme parte del engranaje para que tal. Y a la vez adaptar con recursos económicos a los centros públicos. Porque ujú, se habla mucho de inclusión, se habla mucho de inclusión, pero no ponen ningún medio, ujú, no ponen no ponen recursos. Yo he ido a muchísimos congresos educativos de este tema y ujú, todos nos dicen lo mismo. No tenemos recursos suficientes. Y de eso de quién depende. Pues está claro, de la clase política, que no tiene ningún interés. Ese es el problema. O sea, que los políticos aflojen la pasta, aflojen la pasta e inviertan medios y en recursos para que el centro pueda de verdad hacer una política de inclusión educativa. Porque es que al final la inclusión educativa sin medios no se puede hacer. Entonces yo creo que, y luego también, y eso es otra parte muy, muy importante, ampliar, ampliar el rango. Muchas veces España, España adolece siempre de que la diversidad son dos cosas, los discapacitados y las mujeres. Y hay mucha más diversidad cultural, étnica, racial. Mira, ahora vienen niños ucranianos para acá. ¿Qué hacemos con los niños ucranianos? Hay gente especializada en la lengua ucraniana. No. No. Con lo cual, ¿qué pasa? Que como no hay medios, que como no hay recursos suficientes, esos niños van a estar en colegios totalmente marginados. Por eso digo que hay que ampliar también esa diversidad dentro de los colegios. No solamente es el género y la capacidad, sino también son otras culturas, otras razas. O sea, no podemos acoger a todos los niños y meterlos en tropel en un colegio y después decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? O sea, yo creo que eso hay que invertir. El problema es que hay que invertir en educación y no se quiere invertir. Y es lo que hay que hacer, invertir. La verdad que sí, o sea, al final se gastan el dinero en lo que quieren, Claro, en lo que a ellos les parece bien, o sea, pero más in- que en invierte educación, más en temas en sociales. defensa, enviar tropas a Ucrania, ¿no? Se invierte más en defensa, en enviar tropas a Ucrania, que en hacer que los niños ucranianos estén adaptados en la educación española. Pues la verdad es que es contraproducente. Claro, sí, Ah, aparte como ha sido también una situación todo muy rápido, muy...
tampoco... Sí, por supuesto, pero España tiene que tener esa cultura de invertir, esa cultura de inversión educativa para cuando venga algo tan inesperado como esto, poder tener los medios suficientes para poder afrontarlo. Claro. Claro. Es que nos falta esa cultura de invertir en educación. No lo hacemos. O en innovación. O sea, se ve la cabeza, se ve el cuello, amigo. Ahora, que no, es algo que lo hago involuntariamente, perdón. Va, tranquilo. Sí que se lo comentaba el otro día más que me pasara el clip de la otra, porque muchas veces, sin yo darme cuenta, me voy de plano. Ya. Yo no tengo esa manía. O sea, ¿qué son de manía? Vale, ahora que estamos hablando un poco de inclusión y tal, ¿crees que se debe incluir en los centros a los niños desde pequeños? Y también, en parte, trabajo en casa. Porque no sé si a ti te habrá pasado, porque imagino que sí, como a mí, que te habrá encontrado la incómoda situación de que te encuentras una madre con un niño pequeño Sí. y la madre le responde al niño porque está malito. Ya. Eso crees que debe Eso lo he ser vivido de yo. trabajar, ¿verdad? Desde tanto los colegios como en casa principalmente. Eso lo he vivido yo. O sea, eso yo eso lo he vivido yo en mi carne cuando entré en el colegio. Ujú. Muchas veces los niños, que ellos no lo piensan. El problema es que no lo piensan. O sea, es curioso como los niños, por reflejo automático de los padres, yo se lo di y me dicen, ay, mira, pobrecito, está malito. Y yo le decía, yo le miraba como diciendo, que ya está malito. Qué malito, qué malito, qué malito. Si esto es más sano que una pera. Entonces, me daba un coraje enorme Sí. aquello. Pero también es verdad, uno se para a pensar, y es que no estoy hablando, es que me para a pensar, me para a pensar y digo, claro, el problema es que no es el niño el que está hablando, está hablando por boca de sus padres. Y ese es el tema. Yo creo que hay que trabajarlo en casa, por supuesto. Hay que trabajarlo en casa y trabajar a los padres. Porque muchas veces son los padres los mismos que con su lenguaje, con su forma, ya está imbuyendo un discurso a sus hijos. ¿No? Y Y sobre yo todo por la creo que eso, información de los padres. claro, es un problema de los padres, es un problema es un problema en el sentido de que son padres mayores ya, son padres un poco a la antigua, que nunca han visto a una persona con discapacidad, ¿no? Y con el síndrome de Down, ¿no? El desconocimiento hace mucho. Cuando tú no conoces una realidad, al final hablas de ella como con su prefe- con su joder, con su prefe- con su prefe- ay, con superficialidad, ¿no? Y después desconocen esa realidad. Y es bueno que un padre vaya, que la actividad mira, en Fundación hay muchísimas actividades de voluntariado con la empresa. Pero también estaría bueno que se hicieran esas mismas actividades con los padres. Porque los padres también les hace falta conocer la realidad de la discapacidad. Porque así no se atreverán a decir lo que comúnmente dicen a los niños, ¿no? O sea, Pues sí. además, los padres en ese sentido valoran a sus hijos. No es que mi hijo no me escucha, no es que el niño no entiende lo que yo digo, no entienden los niños, que va. Vamos, por eso son listos los niños y lo escuchan todo. Y además lo reciben como si fuera, lo reciben todo. Un niño recibe lo bueno y lo malo, porque son esponjas. Y si tú le dices a un niño que ese niño está malito, el niño va y lo suelta. Sí, la verdad que cuando son pequeños son esponjas todos. Son Eso esponjas. sí que llevas toda la razón. ¿Sabes? Entonces, un padre no puede minimizar. No, es que mi hijo no entiende. Si tiene 8 años, ¿cómo que no entiende?
Me llega a mí y dice, ay, pobrecito, está malito. Por cada vez que hace. Pues sí, no, creo que hay que, precisamente en eso que has dicho, en eso último, que el trabajo tiene que venir más por parte del padre y la madre hacia el niño que otra cosa. Sí, Pero creo que también a nivel educativo se aprenderían valores. Eh, eso es lo que falta en las escuelas, los valores. Hemos vuelto un poco al viejo profesor, instructor, que todos hemos tenido, ¿no? Cuando tenemos una cierta edad, hemos tenido, ¿no? Ese profesor instructor que nos enseñaban asignaturas, ¿vale? Nos enseñan matemáticas, nos enseñan inglés, nos enseñan todas las asignaturas. Pero ahora, la sociedad en la que estamos ahora, ya eso no sirve. ¿Sabe por qué, no? Porque para eso ya tenemos internet. ¿Qué es lo que se quiere un profesor? Que no sea instructor, que sea educador. Que es todo lo contrario. O sea, tú aprendes la asignatura, pero también educar en valores. Educar en valores porque el profesor tiene que enseñar al niño al respeto, a la convivencia, claro. a convivir con la gente diferente. Eso lo debe saber, tiene que inculcar un profesor. ¿Por qué hay tanto bullying ahora? Justo te iba a decir eso. Es que yo creo que si se educa bien en valores, habría mucho menos bullying de lo que hay ahora. La mitad de la mitad de la mitad de los casos de bullying. Ya te lo digo yo. Y es que es muchísimo. Y es que el profesor mira a otro lado. La comunidad educativa mira hacia otro lado en ese tema. Y Pues sí. eso, y además se ha perdido el concepto de autoridad. Ostras. Nos quedan 5 minutos. Sí. Acabo. Se pierde el concepto de autoridad, tanto del profesor como del padre. Se ha convertido en los mejores amigos de sus hijos, de sus alumnos. ¡No! El profesor es el profesor. Y tiene que tener una autoridad, porque eso al niño le va a venir estupendamente. Pues sí. Vale, a ver, Pablo. Ya, acabo. Es que me estoy viendo que tengo bastantes preguntas todavía y quiero ya por lo que tenga de tiempo, quiero ir un poco Reduce. a lo que quiero ir. Coge las Vale, a ver. preguntas y mételo en una cochalera. Ya está. Vale, a ver, mira. Has trabajado con el Langui, ¿vale? Sí. ¿Y cómo fue un poco a nivel accesibilidad para los dos? Por ejemplo, la Ajá. ciudad de Roma. ¿Cómo Uf, recuerdas ese viaje tú a Roma con el Langui en la verdad que respecto a accesibilidad para los dos? a ver, hay dos conceptos de accesibilidad, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Pues porque en el caso mío, por fortuna sí era muy accesible. Las personas que pueden entrar, pues, con dificultad, con problemas. Aún recuerdo esa escena de la escalera, cuando Vale. subimos la casqueta del monte por las escaleras, ahí se ve como yo lo subo con dificultad, pero lo subo. Ahí se ve la accesibilidad, una persona con discapacidad intelectual, digamos, y la nula accesibilidad que hay para la gente con minoría física, tiempo el Langui, ¿no? ¿Por qué? Porque el Langui sufría, yo sufría con él, aunque no estuviera en el programa, yo sufría con él. Claro, o sea, ¿Por te qué? metes en su papel. Porque ¿qué dices? Dios mío, ¿cómo puede Roma ser tan poco accesible para la gente con discapacidades físicas y de movilidad, ¿no? Y a veces lo decíamos en el programa, además. Además, el mismo Langui lo decía. Sí, Entonces, la verdad que sí. está muy bien adaptada, muy bien accesible para la gente, entre comillas, normal, Sí, hace tú, me hace yo, ¿vale? pero Pero para como, de pero física, ¿no? pero ahora cómo subes tú esa escalera con un bastón o Sí. embarazada, es imposible. Vale, a ver, Me voy para España.
Por cierto, me encantaría entrevistarlo a él precisamente. Es uno de los Pues que sí, pues mira, tengo. tendrías un filón muy grande ahí, ¿eh? Con el ten- Langui. pues mira que he intentado ponerme en contacto con él a través de su página web, pero no hay manera. No hay Bueno, manera. Oye, pues yo si quieres puedo intermediar, hoy si sí, quieres. podría hacerlo. Claro que sí. Uy, sería maravilloso. Es que él está muy liado siempre. Si yo le pillo en un momento de bajeza, de debilidad, Ay, sería maravilloso, Pablo. A ver, mira, como hombre, estamos quedando sin tiempo y me da mucha pena, échate eh, tomando una caña los dos y preguntarnos tomando una caña, hijo. te quiero hacer Venga, dos preguntas, pero súper rápida. Pam, pam. una un poco más tal y otra es rápida. Venga, venga, va. La que es un poco más tal. Dices en una entrevista que hiciste con, si no recuerdo mal, con Bertín Osborne, en la 2, Sí. eh, Eso hace que, años ya. que el exceso de sobreprotección Sí. creaba adicción. Sí. ¿A qué te refieres con eso? Exactamente. Pues, a ver, la sobreprotección siempre es mala. ¿Por qué? Porque nos crea dependencia. ¿Habrá peor adicción que la dependencia? O sea, al No final sé. nos acostumbramos a que nos lo hagan todos los demás. Y esa es la adicción que genera, ¿no? Es decir, Sí. estupendo, yo me siento y Y que te, lo hagan hago- los, y te y lo que lo hagan hagan, todo, vale. y que lo hagan los demás, ¿no? Pues Ahora lo he no, entendido. Ahora lo he claro. entendido. Pablo, la verdad que ya por la entrevista está terminado. Muchísimas gracias, Borja. Muchísimas gracias de verdad por la entrevista tan espectacular. Pues Pablo, de verdad, si podemos, me puedo echar una mano con lo del Langui, te lo agradecería Por mil millones de supuesto, veces. Mil no te millones de veces. preocupes que yo le escribo, yo le digo que he estado contigo Y en cuanto y, tenga la y, entrevista, te la paso. y- Os la paso de a los dos, acuerdo, ¿vale? de acuerdo. Venga, adiós, Pablo. Hasta luego.